Un saludo muy especial a mis estudiantes, extrañándoles muchísimo. Continuamos con esta serie de podcasts sobre desastres naturales y epidemias, cómo afrontamos la catástrofe. 1:19 de la tarde, 25 de enero de 1999, día soleado y cálido. Cuando el reloj marca la 1:20 de la tarde, prácticamente el 75% de Armenia, capital del Quindío, está destruido. Durante 28 segundos aproximadamente, la tierra retumbó. En solo 28 segundos a miles de personas se les vino el mundo encima. O bueno, el techo de la casa, la pared de la tienda, la columna del edificio. 28 segundos que marcaron el paso de la vida a la muerte para cientos de personas. 28 segundos que transformaron para siempre al eje cafetero. El terremoto más catastrófico de los últimos años en Colombia ocurrió hace 21 años. 1.185 decesos fue la cifra oficial, pero la historia nos ha enseñado que calcular la cifra real de muertos en una tragedia es casi imposible, y entre más grande sea su magnitud, más impreciso es el dato. Solo nos quedamos con los aproximados. Incluso ahora mismo esto ocurre con la pandemia actual. No se sabe realmente cuántas personas han muerto. Hacia las 5:40 de la tarde de ese 25 de enero se registra una fuerte réplica. Las personas que se encontraban en sus casas intentando rescatar sus artículos personales como la ropa, electrodomésticos y otras cosas, sufrieron las consecuencias de este nuevo temblor. Incluso quienes buscaban entre los escombros alguna pequeña fortuna, como ocurrió en la asamblea departamental, donde se cree que varias personas murieron en el anonimato al derrumbarse la edificación en esta réplica tan fuerte. La asamblea no fue la única construcción institucional en caer, también lo fueron la estación de bomberos, el comando de la policía del Quindío, la sede de la defensa civil y el batallón del ejército. Prácticamente las personas se han quedado a la deriva, sin los organismos de ayuda suficientes para enfrentar la calamidad. Armenia padeció la catástrofe entre otros municipios como Calarcá, La Tebaida, Córdoba, Pijao, Alcalá, Quimbaya y Pereira, capital de Risaralda, y 20 poblaciones más, no solo de los departamentos del Quindío y Risaralda, también del Tolima, Valle del Cauca y uno en Caldas. En la primera noche tras el terremoto reinaba la incertidumbre, especialmente en Armenia, que estaba en la oscuridad. No había servicio eléctrico ni agua potable. La noche fue el escenario perfecto para la confusión y los saqueos, que se intensificaron con el paso de los días. ¡Ay, no! Esa primera noche, los socorristas fueron los mismos ciudadanos, ayudándose unos a otros y aún intentando rescatar a sus vecinos y familiares. Según describen los sobrevivientes, fue una noche de total horror, así como esas que intentan recrear las películas de zombies o de invasiones extraterrestres. Varias decenas de desaparecidos, de los cuales no quedó ningún registro, pues se perdieron en aquellas primeras noches de terror y confusión. Y sí, esta historia parece una invención del cine,
Pero la ficción no es más que un relato alternativo de la realidad, y a veces la realidad es tan cruda que ni un libro ni una película la logran superar. El terremoto del eje cafetero es una historia reciente, aún viven muchos de sus protagonistas. Ingresemos a un pasado más remoto, en un desastre que se vivió cuando Colombia era un proyecto político y social en construcción. El desastre que les voy a narrar parece sacado de las entrañas mismas de los textos bíblicos. Pero este no ocurrió en Medio Oriente, ni hace 5000 años, ni estaban por ahí Moisés o Noé. Esta historia ocurrió en Antioquia hace más de 140 años. Desde el sur del país llegaron hordas de langostas, hambrientas, dispuestas a devorarlo todo a su paso. Sembrados, árboles, pastos, incluso se comían hasta la ropa. Lo que pareciera un mito antiguo creado para generar temor y angustia, se convirtió en una plaga que fue más allá. Traspasó los relatos divinos y proféticos, se materializó en cantidades incalculables de saltamontes que a su paso devoraban cultivos enteros. Dejando en hambruna total los habitantes de las tierras caídas en desgracia. ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! Lugares con múltiples nombres estuvieron en su recorrido, entre ellos los territorios occidentales de una Colombia recién creada tras la independencia del dominio español. En especial el estado de Antioquia, así se llamaba entonces. Los nacientes pueblos del suroeste antioqueño recibían las primeras noticias de una pesadilla contada en millones de bichos. Todo esto ocurrió en una época marcada por las luchas entre liberales y conservadores. Enfrentamientos que se traducían en la sangre de los más desfavorecidos, muertes y heridos que estaban al servicio de una creciente lucha por el poder de las nacientes clases dominantes de este país. Las noticias sobre la peste de langosta que azotó al occidente colombiano en 1878 llegaron a Antioquia a finales de abril y comienzos de mayo. Por esta época, justo hace 142 años, los antioqueños padecían también las desgracias de la peste, no en el confinamiento de sus casas como lo hacemos nosotros en la actualidad. Esta no es una prueba. Este es su sistema de transmisiones de emergencia, anunciando el inicio del toque de queda diario, sancionado por los gobiernos locales. Se autoriza el uso de tapabocas desechables, tapabocas N95, gel antibacterial, alcohol y demás artículos de desinfección. A los miembros de la fuerza pública se les otorga inmunidad durante la medida. Se restringe la presencia de ciudadanos en las calles y cualquier tipo de aglomeración o contacto físico, sino en el campo de batalla de sus cultivos, que debían ser defendidos de estos depredadores implacables. Los primeros poblados en recibir la horda de animales devoradores fueron aquellos cercanos al antiguo distrito de Caldas, es decir, los actuales municipios de La Pintada, Caramanta, Valparaíso y Támesis. Decía una hoja suelta, un volante de la época. Devoradas las plantaciones, talados los pastos artificiales y naturales, aniquilada por completo la agricultura. Un evento de tal magnitud se convirtió en una amenaza a la creciente economía y a la formación de comunidades estables. Lo más delicado es que estas invasiones continuaron de manera periódica hasta principios del siglo XX, decía el autor Luis Carlos Molina. Las personas del suroeste antioqueño que vivieron esta experiencia y pudieron ser entrevistados años atrás, al hablar de la langosta, hacían la señal de la cruz y decían con algo de temor: Ojalá no nos toque vivir eso de nuevo. Las invasiones de la langosta en el siglo pasado tuvieron un efecto devastador sobre la agricultura colombiana
creando desórdenes económicos, sociales y políticos. Sin embargo, este evento en el presente parece más un cuento de mitos y leyendas, de brujas y espanto, fruto de la imaginación de los abuelos, y no parece una historia verdadera, de la cual casi nadie sabe. En Colombia se identificó como centro de origen la región de Cumbitira, cerca al río Patía, en el departamento del Cauca, desde principios del siglo XIX. Algunos textos de la época planteaban que por lo común salían de allá cada 6, 8 o 10 años. En otros textos se relata que ocurría cada 20 o 30 años, y emigraban unas veces al sur, pero principalmente al norte, sobre Popayán, y seguían el curso del río Cauca. Entre 1814 y 1815 se extendió por todo el valle del Cauca hasta la parroquia de San Andrés, en la provincia de Antioquia, justo en plena disputa política de la llamada Patria Boba. Pasadas las décadas y volviendo a 1878, una publicación del 1 de junio en el periódico El Guardián evidencia las disputas políticas de la época. Conservadores culpaban a liberales de un fenómeno en parte natural, calificándolo incluso como un castigo divino. Se leía en el periódico: si la langosta es un castigo del cielo, ¿qué debemos hacer? ¿Matarla o no? Eso sería un pecado inmenso, más grande aún que el que nos castiga. Así pues, si la langosta es un castigo celeste, es preciso respetarla, acatarla, besarla, mano divina que nos hiere. Hacer otra cosa, matar uno solo de estos insectos, es arrebatar a Dios el azote, es encararnos con Él y negarle el derecho de aplastarnos. Y en este punto vale la pena recordar lo que significa un desastre natural. En el podcast anterior decíamos que son eventos sobre los cuales el ser humano no tiene control y causan múltiples daños. Sin embargo, vamos a ampliar esta idea. El desastre muestra problemas que permanecen ocultos, invisibles, marginados o ante los cuales la sociedad es indiferente, o sea, se hace la loca. Más allá de nuestra visión moderna del desastre, los pobladores del siglo XIX tenían una asociación directa de la calamidad con su religiosidad, con Dios. Podían ser considerados como un castigo divino, y en contraposición era Dios y su séquito de santos los únicos llamados a la salvación ante la catástrofe. Pero el desastre no solo evidenció las ideas sobre lo divino, también aumentó la enemistad entre liberales y conservadores. Sin embargo, a veces la vida nos pone en situaciones en donde la única salida es dejar a un lado las diferencias y unirnos, como veremos más adelante. En todo caso, los documentos de la época dejan ver que la idea del castigo divino no era más que una estrategia para deslegitimar las acciones del gobierno en pro de la destrucción de la langosta, y era, además, una oportunidad para manipular la demanda comercial que tendrían los alimentos en medio de la escasez. De hecho, algunos aprovecharon las circunstancias y se calificó como la segunda peste al sobrecosto de los alimentos, impuestos por comerciantes usureros que se beneficiaron de la situación. Hay morrones, ajo, perejil, zanahoria, tomate, limón y lechuga. En resumen, los conservadores aprovecharon para atacar al gobierno liberal y los comerciantes para atacar con sus precios al comprador, por lo general el más pobre. Vergonzosos efectos secundarios de la tragedia. Pues cualquier parecido con el presente será casualidad. Y en este punto algunos se estarán preguntando, ¿y qué rayos es una invasión de langostas? Pensemos en un saltamontes, esos que vemos en el jardín o en las plantas de la abuelita, de color verde que tienen un salto relativamente corto. Ahora imaginemos que evolucionan, desarrollan sus alas, lo que les posibilita volar, cambian de color por uno más oscuro, como café, y adquieren una capacidad absurda para multiplicarse. Cuando esto ocurre, empiezan a denominarse langostas y se convierten en un millonario enjambre, llegando a formar aglomeraciones destructivas que cubren grandes distancias. Este cambio es posible gracias a que liberan feromonas apropiadas para activar la conducta migratoria y un crecimiento mayor de las alas, y de esta manera poder dispersarse por otros territorios. Las langostas poseen gran facilidad para migrar de un sitio a otro,
Por ello es considerada la plaga migratoria más destructiva del mundo. Para que se hagan una idea mejor, un pequeño enjambre que cubre 1 kilómetro cuadrado puede comer en un solo día la misma cantidad de alimentos que 35.000 personas. Se alimentan de cultivos y toda clase de especies vegetales. Se benefician de los vientos y las zonas de poca boscosidad son propicias para su desarrollo. Por ello, los territorios de la zona tropical que han sido deforestados son su blanco perfecto. En la era republicana, la deforestación dejada por la colonización y continuada por el proyecto agrícola y ganadero del siglo XIX brindaban el escenario perfecto para la expansión de la plaga. Por eso no se puede considerar como un fenómeno 100% natural. Nuevamente vemos que los efectos devastadores de un desastre están más dados por el accionar del ser humano que de la naturaleza. Un punto a favor estaba dado por la geografía antioqueña. Sus numerosas montañas y pisos térmicos no eran aptos para el avance del insecto a otras regiones. El gobierno publicó en los medios escritos la información que se tenía para combatir la plaga y diferentes medidas para acabarla, sus características, métodos de desovación, los sitios apropiados para su nacimiento, las diferentes etapas de crecimiento y las debilidades de cada una de ellas, sus técnicas de camuflaje y supervivencia. Sobre todo, se publicaron múltiples recomendaciones para aniquilarlas. En Envigado, por ejemplo, devoraron las ceibas que decoraban el parque, y donde estaban se enterraron bultos de langostas que eran asesinadas diariamente. Fueron el abono para algunos árboles que aún se encuentran allí. En aquella época se les denominaba comúnmente como chapulinas, pacos y saltones. No sé, esto me recuerda a alguien más. Más ágil que una tortuga. Más fuerte que un ratón. Más noble que una lechuga. Su escudo es un corazón. Es el Chapulín Colorado. Claro, es que en México todavía le dicen chapulines a los saltamontes y de ahí el nombre de este recordado e inmortal personaje. ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? ¡Yo! ¡El Chapulín Colorado! No contaban con mi astucia. Bueno, continuando nuestra historia, ante tal catástrofe no quedó otra opción que buscar unión. Textos de la época nos permiten deducirlo, así decían los volantes que se entregaban en las calles. Es llegada la ocasión que todos unánimemente cooperemos a atacar y destruir al enemigo común. Los ricos pueden ayudar con parte de su riqueza, los pobres con sus brazos. Vosotros, o muchos de vosotros que habéis ofrendado vuestra sangre y expuesto vuestra vida en servicio del pueblo, en los enrojecidos campos de matanza humana, no habéis esquivado lanzaros en una guerra nueva, guerra santa y generosa, guerra sin color, en que se combate no por el engrandecimiento de un círculo, ni en defensa de una bandera política, sino por la vida de nuestros semejantes, por la salvación de la humanidad, que el voraz insecto destructor intenta dejar aniquilada. Infortunadamente, como sociedad tenemos memoria de Dory. Es que sufro de falta de memoria de corto plazo. ¿Falta de memoria de corto plazo? No puedo creerlo. No, es en serio. Olvido todo de inmediato. Es de familia. Bueno, creo que así era. ¿Dónde estarán? ¿Se te ofrece algo? ¿De veras que tienes algo? ¿En serio? Y en muy poco tiempo se dejó de mencionar el tema en la prensa y en las hojas sueltas. Pocas semanas después parecía que no hubiera ocurrido nada, hasta la siguiente peste que fuera utilizada como bandera política tanto para el gobierno de turno como para la oposición y, claro, para beneficiar la economía de unos pocos. Estas invasiones de langostas siguen ocurriendo. Hace 2 meses fueron motivo de hambre en África y parte de Asia, afectando a 12 países y la seguridad alimentaria de 30 millones de personas, o sea, 2/3 partes de la población de Colombia.
Pero claro, este tipo de temas y muchos otros dejaron de ser importantes porque todo el foco está sobre el COVID-19. Y mucha atención. En la actualidad, las nuevas invasiones de langostas están asociadas al cambio climático. Sí, un efecto más del daño que le estamos haciendo al planeta. Pero vende más hablar de pandemias que de contaminación, porque ese tema se nos volvió paisaje. En definitiva, ¿qué efectos menos dramáticos dejó para Armenia el terremoto y las invasiones de langosta para Antioquia? Bueno, en el primer caso, el Quindío abandonó su vocación cafetera, pues más de 3.500 fincas de café se vieron afectadas. Una crisis después de otra, ya que este cultivo venía de capa caída hacía años, y se enfocó en otras opciones agrícolas como el plátano. Además, impulsó el turismo, a tal punto que es uno de los principales destinos del país. Sobre las invasiones de langostas, podemos decir que los liberales y conservadores fueron capaces de poner a un lado sus diferencias por un momento para combatir a la temida plaga. ¿Podremos nosotros hacer lo mismo? ¿Aprovechar la cuarentena para reconciliar? Toda crisis es un reto. Y sin que este audio termine siendo una cantaleta de superación personal, cada desastre trae consigo una tragedia, es verdad, pero también algo valioso, es casi como un momento evolutivo. Si los liberales y los conservadores dejaron de matarse unos a otros, así fuera por un fugaz instante, gracias a la langosta, ¿nosotros qué guerra dejaremos a un lado? ¿La que tenemos con nuestros padres o hermanos, con la vecina, con un amigo entrañable, con el exnovio o exnovia tóxicos? Sí, es verdad. En Colombia el ataque a los líderes sociales parece no tener fin. El Amazonas está siendo devastado aún más aprovechando el confinamiento. Pero también en varias partes del mundo se ha realizado un cese al fuego entre grupos en conflicto. Le estamos dando un respiro al planeta. Animales recorriendo las ciudades sin miedo, aguas más cristalinas, el aire un poco más respirable. Siempre toda historia tiene un lado horrible, pero también otro que nos impulsa a continuar, a no desfallecer ante la tragedia, a cambiar lo que nos sirve. Por favor, que esta vez no tengamos memoria de Dory. Disculpa, ¿estás bien? No sé dónde estoy. No sé qué ocurre. Creo que alguien se me perdió, pero ya se me olvidó. Y necesito recordar. Tranquila. También busco a alguien. Oye, ¿qué tal si buscamos juntos? Me llamo Dory. Y yo Nemo. ¿Nemo? ¡Qué lindo nombre! Nadaremos, nadaremos. Esta es una oportunidad para ser más críticos con nuestros políticos y con la sociedad que hemos creado. Es un llamado evolutivo, y la evolución es capacidad de cambio y adaptación. Hasta nuestro próximo podcast.